Déjame contarte algo curioso. Si le preguntas a un físico qué es exactamente la electricidad, te dará ecuaciones. Te hablará de campos, de cargas, de fuerzas invisibles que empujan y jalan. Pero si le preguntas qué es realmente, hará una pausa, porque la electricidad no se ve, no la puedes tocar directamente. Sin embargo, en este momento está iluminando esta sala, está viajando por tu cuerpo, está haciendo latir tu corazón. Es invisible, pero lo cambia todo. Y tu transformación funciona exactamente igual. Tú quieres volverte irreconocible en una semana. Quieres que el mundo te mire y diga, ¿qué le pasó? Pero el error es creer que el cambio empieza afuera. No, empieza en lo invisible. Cuando conectas un cable a una fuente de energía, ocurre algo fascinante. Los electrones no se preguntan si están motivados. No debaten si hoy se sienten listos. Simplemente fluyen. Eso es disciplina. La disciplina no es emoción. La emoción es un chispazo. La disciplina es corriente continua. Y la corriente continua transforma ciudades enteras. ¿Quieres volverte irreconocible en 7 días? Entonces deja de esperar el chispazo y conviértete en corriente. Ahora piensa en esto. La electricidad encuentra resistencia. Cada cable tiene oposición al flujo. Pero ¿sabes qué ocurre cuando la energía supera la resistencia? Produce luz, produce calor, produce poder. El miedo que sientes no es una señal para detenerte, es resistencia. Y la resistencia no está para destruirte, está para revelar cuánta energía estás dispuesto a generar. Durante una semana, solo 7 días, decide aumentar tu voltaje. Levántate 1 hora antes. Entrena aunque no tengas ganas. Estudia cuando otros se distraen. Habla contigo mismo como alguien que ya ganó. Porque la identidad no se declara. Se construye por repetición. Un electrón solo no ilumina una ciudad, pero millones moviéndose en la misma dirección. Sí, 7 días de acción masiva repetida, consciente. Y empezarás a sentir algo extraño. No será mágico. Será físico. Tu postura cambiará. Tu voz cambiará. Tu mirada cambiará. Y cuando cambias la energía que emites, el mundo responde. La física aún debate la naturaleza última de la electricidad. Sigue siendo misteriosa. Y tú también lo eres. Dentro de ti hay una fuerza que ni tú mismo has medido completamente. Has vivido en bajo voltaje. Has aceptado versiones pequeñas de ti. Pero la energía no desaparece. Solo se transforma. Así que transfórmate. No esperes 1 año. No esperes enero. No esperes permiso. 7 días. 7 días de enfoque brutal. 7 días de disciplina absoluta, 7 días de elevar tu estándar, y cuando termine esa semana puede que el mundo no entienda qué pasó, pero tú sí. Sentirás que algo invisible comenzó a fluir, y cuando la corriente empieza, no hay oscuridad que pueda detener la luz. La transformación comienza en lo invisible, no en los aplausos, no en los resultados, no en la foto antes y después, comienza en ese territorio silencioso, donde nadie está mirando, donde no hay reconocimiento, donde solo existes tú frente a tus decisiones. Y lo invisible, aunque no lo parezca, es lo más poderoso que existe. Piénsalo. La electricidad no se ve. Nadie ha visto jamás un electrón con sus propios ojos cruzando un cable. Y sin embargo, ilumina ciudades enteras. Mueve trenes. Hace latir tu corazón. No necesitas verla para saber que está ahí. Basta con sentir sus efectos. La transformación personal funciona exactamente igual. Primero cambia la corriente interna y después cambia la luz que proyectas. La mayoría de las personas quieren empezar por lo visible, quieren resultados rápidos, cambios evidentes, reconocimiento inmediato. Pero eso es como querer que un foco brille sin haber conectado el circuito. No funciona así. Antes de que algo se ilumine, hay un flujo silencioso organizándose en la oscuridad. Tu disciplina es invisible. Tu conversación interna es invisible. Tus decisiones cuando nadie te observa son invisibles. Pero ahí es donde todo comienza. Cuando decides levantarte 1 hora antes aunque nadie lo aplauda. Cuando eliges entrenar aunque no subas la foto. Cuando estudias aunque nadie te evalúe ese día. Ese es el momento exacto donde la transformación empieza a tomar forma. No hace ruido, no tiene música épica, no trae fuegos artificiales, pero está ocurriendo. Y lo más fascinante es que lo invisible siempre precede a lo visible. Un edificio impresionante comienza como un plano. Una sinfonía comienza como una idea silenciosa. Un cambio radical comienza como una decisión íntima. La energía no aparece de repente, se acumula. En física, cuando una corriente supera la resistencia, ocurre algo extraordinario, se libera luz,
se libera calor, se libera poder, pero antes de eso hubo fricción, hubo oposición, hubo resistencia. Esa incomodidad que sientes cuando decides cambiar no es una señal de que vas mal, es la evidencia de que estás generando energía. Si no hay resistencia, no hay transformación. La duda que aparece, la pereza que susurra, el miedo que intenta convencerte de quedarte igual, esa es la resistencia natural del sistema. Y cada vez que eliges avanzar a pesar de ella, aumentas tu voltaje interno. Lo invisible también es identidad, porque antes de que el mundo te vea diferente, tú debes empezar a verte distinto en tu mente. Nadie puede medir eso con una regla, nadie puede cuantificarlo con una balanza, pero es real, tan real como la fuerza que mantiene unidos los átomos de tu cuerpo. La pregunta no es si tienes potencial, la pregunta es si estás dispuesto a trabajar en la parte que nadie ve, porque cuando trabajas en lo invisible algo inevitable sucede, lo visible se alinea. Tu postura cambia sin que lo notes. Tu tono de voz adquiere firmeza. Tu mirada transmite decisión. Y la gente comienza a percibir algo diferente aunque no sepan explicarlo. No saben que cambió. Solo saben que cambió. Eso es poder auténtico. La transformación comienza en lo invisible porque ahí es donde se decide todo. En ese instante en que eliges actuar diferente, en ese momento en que dices basta, sin anunciarlo al mundo, en esa promesa silenciosa que haces contigo mismo y que cumples, aunque nadie más lo sepa. La oscuridad no es el final, es el laboratorio, es el lugar donde la energía se organiza antes de convertirse en luz. Y cuando esa luz finalmente aparece, todos la ven, pero tú sabrás la verdad. Sabes que comenzó en silencio. La disciplina es la corriente, no es el aplauso. No es la motivación del lunes. No es la emoción intensa después de ver un video inspirador. La disciplina es el flujo constante que sigue avanzando cuando el entusiasmo ya se fue. Es la energía que no depende del estado de ánimo, sino de una decisión repetida. Si alguna vez has encendido una luz, has presenciado un milagro silencioso. No ves el movimiento de las cargas eléctricas, no escuchas a los electrones debatir si hoy tienen ganas de moverse. Simplemente fluyen. Y ese flujo continuo es lo que produce claridad en la oscuridad. Así funciona la disciplina. La motivación es un chispazo, la disciplina es corriente continua. Un chispazo puede impresionar, hace ruido, ilumina por un instante y desaparece. La corriente, en cambio, sostiene ciudades enteras durante años. No necesita espectáculo, necesita constancia. El problema es que muchos quieren vivir de chispazos. Esperan sentirse listos. Esperan el momento perfecto. Esperan tener energía emocional suficiente para comenzar. Pero la energía real no nace de cómo te sientes, nace de lo que decides hacer aunque no tengas ganas. La disciplina elimina la negociación interna. No pregunta, ¿te apetece entrenar hoy? Pregunta, ¿cuál es el plan? No cuestiona si estás cansado. Ajusta, pero no abandona. No dramatiza la dificultad. La atraviesa. En términos físicos, una corriente eléctrica existe porque hay una diferencia de potencial. Hay una tensión que empuja el flujo en una dirección específica. En tu vida, esa tensión es la distancia entre quien eres hoy y quien sabes que puedes ser. Esa incomodidad que sientes no es algo que debas evitar. Es el voltaje que puede impulsarte. Pero sin disciplina, ese voltaje se dispersa. La disciplina canaliza, ordena, dirige. Imagina un río desbordado. Tiene fuerza, pero sin cauce destruye. Ahora imagina ese mismo río contenido por márgenes firmes. Puede generar energía, mover turbinas, iluminar hogares. Tus emociones son el agua. La disciplina es el cauce. Y aquí está lo interesante. La corriente no necesita ser espectacular para ser poderosa. De hecho, su mayor fuerza está en su regularidad. Pequeñas acciones repetidas superan explosiones ocasionales de esfuerzo. 20 minutos diarios de práctica vencen a 4 horas intensas una vez al mes. Un hábito sostenido transforma más que una promesa apasionada. La disciplina también construye identidad. Cada vez que cumples contigo mismo, incluso en cosas pequeñas, envías una señal poderosa a tu cerebro. Soy alguien que hace lo que dice. Esa señal se acumula, se fortalece, se convierte en carácter. Y el carácter, con el tiempo, se vuelve destino. Habrá resistencia, siempre la hay. En cualquier sistema físico la resistencia se opone al flujo, genera fricción, produce calor. En tu vida, la resistencia aparece como distracción, duda, cansancio, tentación. No significa que algo esté mal, significa que la corriente está intentando avanzar. La pregunta es simple, ¿te detendrás ante la fricción o aumentarás la intensidad? Porque cuando la corriente es suficiente,
la resistencia deja de ser un obstáculo y se convierte en parte del proceso. El calor que produce no destruye, fortalece. La disciplina no es rígida, pero es firme. No es castigo, es compromiso. No es frialdad emocional, es dirección clara. Te permite actuar incluso cuando tu mente quiere retroceder. Te permite avanzar cuando el entorno no aplaude. Te mantiene en movimiento cuando nadie está mirando. Y lo más extraordinario es que no necesitas disciplina perfecta. Necesitas disciplina diaria. No espectacular, no heroica. Constante. Porque cuando la corriente fluye cada día, algo inevitable sucede, se enciende la luz. Y cuando la luz se enciende ya no depende de sentirte motivado. Dependes de algo mucho más estable, mucho más poderoso, mucho más confiable. Dependes de tu corriente. La identidad se construye por repetición, no por declaraciones apasionadas, no por promesas hechas en un momento de euforia, no por lo que dices que vas a hacer algún día. Se construye por lo que haces hoy y mañana y pasado mañana. Una y otra vez, hasta que deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. Si observas cualquier fenómeno en el universo, notarás un patrón curioso. La estabilidad surge de la repetición. Los latidos constantes mantienen la vida. La rotación constante mantiene el día y la noche. La repetición no es aburrida, es estructural. Es la base sobre la que se sostiene todo lo que parece sólido. Tu identidad funciona igual. No eres lo que sientes ocasionalmente. Eres lo que practicas consistentemente. Si entrenas un día, hiciste ejercicio. Si entrenas 100 días, eres alguien disciplinado. La diferencia no está en la intensidad del primer acto, sino en la continuidad del siguiente. Muchas personas buscan reinventarse con un solo movimiento dramático. Cambian radicalmente durante 48 horas y esperan que el mundo los reconozca como nuevos. Pero el cerebro no funciona así. Tu mente aprende por acumulación. Cada acción repetida envía una señal. Esto soy yo. Y cuanto más frecuente es la señal, más profunda es la huella. La repetición es programación. Cada vez que eliges levantarte temprano, incluso cuando cuesta, estás instalando una versión de ti que cumple. Cada vez que eliges estudiar en lugar de distraerte, estás reforzando la identidad de alguien enfocado. No ocurre de inmediato. No hay un sonido que anuncie el cambio, pero algo se está reorganizando internamente. Piénsalo como un sendero en el bosque. La primera vez que caminas por ahí apenas se nota. La segunda vez ya es más fácil. Después de 100 veces, el camino es claro, firme, inevitable. Tu comportamiento crea senderos neuronales del mismo modo. Repetir no es redundante, es constructivo. Y aquí está la parte desafiante, también repites lo que no deseas. Si postergas hoy, y mañana, y la próxima semana, no solo estás retrasando tareas, estás consolidando una identidad de alguien que pospone. La identidad no distingue entre hábitos buenos o malos, simplemente registra frecuencia. La pregunta entonces no es ¿quién quiero ser? La pregunta es ¿qué estoy repitiendo? Porque eso, exactamente eso, es lo que te está definiendo. La repetición tiene algo casi invisible, pero poderoso, elimina la negociación interna. Cuando haces algo muchas veces, deja de requerir fuerza de voluntad extraordinaria. Se convierte en estándar. Y cuando algo es tu estándar, ya no se siente como sacrificio, se siente como coherencia. No necesitas motivación para cepillarte los dientes. No necesitas inspiración para respirar. La repetición lo integró en tu identidad. Imagina aplicar ese mismo mecanismo a tu disciplina, a tu enfoque, a tu valentía. No se trata de hacer algo heroico una vez. Se trata de hacer algo correcto muchas veces. Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo redefinen quién eres más que grandes discursos sobre quién quieres llegar a ser. La identidad no responde al volumen de tu voz, responde a la frecuencia de tus actos. Habrá días en que no quieras repetir, habrá días en que parezca insignificante, pero es precisamente en esos días donde la construcción es más profunda. Porque cuando repites, incluso sin ganas, le estás diciendo a tu mente, esto no depende de mi emoción. Esto depende de mi decisión. Y las decisiones repetidas se convierten en carácter. Con el tiempo, algo cambia. Ya no estás intentando ser disciplinado. Lo eres. Ya no estás intentando ser fuerte. Lo eres. No porque lo proclamaste, sino porque lo practicaste. La identidad se construye por repetición. Y cada día te estás construyendo a ti mismo, quieras o no. Así que repite con intención. El miedo es resistencia, no límite, no es un muro, no es una sentencia.
No es una señal divina que te dice detente. Es fricción, es oposición al movimiento. Y la fricción, aunque incómoda, no existe para destruir la energía, existe porque la energía está intentando avanzar. Piensa en cualquier sistema físico. Cuando algo se mueve, aparece resistencia. Cuando empujas un objeto, el suelo responde. Cuando una corriente fluye, el material del conductor ofrece oposición. La resistencia no significa que el movimiento sea imposible, significa que hay interacción, que hay fuerza en juego. El miedo funciona igual. Sientes miedo justo en el borde del crecimiento. Nunca sientes miedo al quedarte donde siempre has estado. Nadie teme lo conocido. Tememos lo que nos expande. Y eso cambia completamente la conversación, porque si el miedo fuera un límite real, sería permanente e inamovible, pero no lo es. Lo que ayer te aterraba, hoy puede parecer trivial. La primera vez que hablaste en público, tal vez tus manos temblaban. Después de repetirlo varias veces, la intensidad disminuye. ¿Qué cambió? No desapareció el mundo. No cambió la realidad externa. Cambió tu relación con la resistencia. El miedo no era un muro, era fricción inicial. Cuando un avión despega, enfrenta la mayor resistencia al principio. Necesita más potencia para vencer la inercia y el rozamiento del aire. Pero una vez en vuelo, el movimiento se vuelve más estable. No porque el aire desaparezca, sino porque la energía superó la oposición. Tu vida tiene ese mismo punto de despegue. El miedo aparece cuando decides emprender, cuando decides terminar una relación que ya no te suma, cuando decides mostrar tu talento sin garantías. Es la señal de que estás empujando contra algo nuevo, pero interpretarlo como límite te paraliza. Interpretarlo como resistencia te activa. La diferencia está en la lectura que haces. Si dices, tengo miedo, entonces no debo hacerlo, conviertes la fricción en frontera. Si dices, tengo miedo, entonces estoy creciendo, conviertes la fricción en combustible. La resistencia genera calor y el calor transforma. En muchos procesos físicos es precisamente la fricción la que permite moldear materiales, dar forma, fortalecer estructuras. Sin fricción no hay pulido, sin presión no hay diamante. El miedo es presión interna. Te obliga a preguntarte quién eres realmente. Te confronta con tus límites autoimpuestos, te muestra dónde todavía dudas de ti. Y eso, aunque incómodo, es información valiosa. No es una orden de retirada, es un indicador de dirección. Observa esto con honestidad. Las decisiones que más impacto han tenido en tu vida probablemente vinieron acompañadas de miedo. Cambiar de ciudad, iniciar un proyecto, decir lo que realmente pensabas. Cada salto significativo tuvo una dosis de incertidumbre. El miedo estaba ahí, pero no te detuvo, o al menos no completamente. Porque en el fondo, algo dentro de ti entendió que la incomodidad era temporal, pero la oportunidad podía ser permanente. El verdadero límite no es el miedo, es la obediencia automática al miedo. Cuando decides actuar a pesar de la resistencia, ocurre algo extraordinario, tu percepción cambia. El miedo no desaparece mágicamente, pero pierde autoridad, ya no es el comandante, es solo una señal en el tablero. Y cada vez que avanzas a través de él, amplías tu rango de acción. El espacio que antes parecía prohibido se vuelve accesible. Lo desconocido se vuelve familiar. La resistencia disminuye no porque el mundo sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte. El miedo es resistencia, no límite. Es el peso en el gimnasio que hace que el músculo crezca. El viento en contra que obliga al ave a usar mejor sus alas. Es la tensión que precede al salto. No estás sintiendo miedo porque no puedas. Estás sintiendo miedo porque estás a punto de poder. Y si decides atravesarlo, en lugar de huir, descubrirás algo poderoso. El límite nunca estuvo afuera. Siempre fue una interpretación. Una semana puede cambiar tu dirección, si cambias tu intensidad. 7 días no parecen gran cosa. Caben en la palma de tu mano. Pasan rápido, casi sin avisar. Pero no subestimes lo que puede ocurrir cuando concentras energía, enfoque y decisión en un periodo corto de tiempo. En física, no siempre es la duración lo que determina el impacto, sino la intensidad aplicada en un instante preciso. Un rayo dura segundos y puede partir un árbol en 2. La diferencia no está en el tiempo, sino en la potencia. La mayoría vive en una intensidad promedio, esfuerzo moderado, compromiso intermitente, atención fragmentada. No es falta de capacidad, es dispersión de energía. Como una bombilla tenue que recibe poca corriente, ilumina, sí, pero apenas lo suficiente para sobrevivir en penumbra.
Ahora imagina aumentar el voltaje. No para siempre, no por un año entero, solo por 7 días. 7 días levantándote sin negociar. 7 días entrenando con intención real. 7 días estudiando con concentración profunda. 7 días eliminando distracciones innecesarias. No es magia, es enfoque concentrado. Cuando cambias tu intensidad, alteras tu trayectoria. Es como un cohete que ajusta apenas unos grados su ángulo de salida. Esa pequeña variación sostenida lo lleva a un destino completamente diferente. El cambio inicial puede parecer mínimo, pero la distancia recorrida con el tiempo será radicalmente distinta. La intensidad es dirección comprimida. Muchas personas esperan resultados gigantes sin modificar la fuerza con la que actúan. Quieren transformación con el mismo nivel de compromiso que los mantiene estancados. Pero el sistema no responde a deseos, responde a energía aplicada. Si durante una semana decides elevar tu estándar en cada área clave, algo comienza a reorganizarse. Tu mente se adapta al nuevo ritmo, tu cuerpo responde al nuevo estímulo. Tus hábitos empiezan a alinearse con una versión más exigente de ti mismo. Y aquí ocurre algo interesante, la intensidad genera claridad. Cuando eliminas distracciones y concentras tu esfuerzo, descubres qué es realmente importante. Lo superfluo cae por su propio peso. Lo esencial se vuelve evidente. La acción constante despeja la niebla mental mejor que cualquier reflexión eterna. Una semana de intensidad no significa agotamiento sin sentido, significa intención absoluta. Significa actuar como si tu meta ya importara más que tu comodidad. Significa reducir el espacio entre lo que sabes que debes hacer y lo que realmente haces. La inercia es poderosa. Mantiene a los objetos en reposo, mantiene a los cuerpos en movimiento, Si has estado quieto durante mucho tiempo, los primeros días requerirán más energía. Sentirás resistencia, cansancio, duda. Pero si atraviesas esa fase inicial, la dinámica cambia. Empiezas a moverte. Y cuando te mueves con intensidad, la confianza aparece como consecuencia. No porque te repitas frases positivas, sino porque tienes evidencia. Evidencia de que puedes cumplir. Evidencia de que puedes sostener un ritmo más alto del que creías posible. 7 días pueden no cambiar toda tu vida, pero pueden cambiar tu dirección. Y la dirección determina el destino. No necesitas esperar el momento perfecto. Necesitas decidir que por una semana actuarás por encima de tu promedio habitual, que no te permitirás excusas fáciles, que tratarás tus metas como prioridades reales. La intensidad no es gritar más fuerte, comprometerte más profundo. Y cuando termine esa semana, algo habrá cambiado. Tal vez no el mundo entero, tal vez no todos tus resultados externos, pero sí tu percepción, sí tu estándar, sí tu identidad en construcción, porque ahora sabrás algo que antes solo sospechabas, que cuando elevas tu intensidad el tiempo deja de ser una excusa y se convierte en aliado. Una semana puede parecer pequeña, pero aplicada con fuerza suficiente, puede inclinar todo tu futuro.